Ok, este sería el primer review del mes de abril del 2024. Entonces vamos a ver cómo están. Empecemos con el reporte de stock y costos, ¿sí? Básicamente lo que se cambió es que el reporte genera o calcula el costo actual cuando se hace, básicamente el problema lo teníamos cuando hacíamos un filtro por establecimiento. Voy a colocar aquí el PDF y vamos a generar. Ya, aquí está. Demora un poquito más. ¿Cuál era el inconveniente? Que cuando hacíamos un filtro por establecimiento, habían transferencias de productos que estaban en teoría, por así decirlo, en costo cero, pero los costos no varían de acuerdo al establecimiento. Entonces ahora el reporte demora un poco más, pero ¿qué hace ese reporte? Calcula ese costo actual y lo multiplica por la existencia. Es decir, que ya no es que, es como que si yo lo generara sin filtro por establecimiento y básicamente lo que estoy filtrando es el stock nada más por el establecimiento y ahí hago la multiplicación. En ese caso, cuadra obviamente ya lo que es el costo real con el costo total de inventario. Ese fue el cambio que se realizó en cuanto a ese reporte. Se modificaron los ATS y formulario 103 para agregar los nuevos impuestos a la renta. Básicamente en el ATS lo que se hizo fue actualizar el nombre de los formatos. Si ustedes pueden ver aquí, solamente está tarifa grabada y no los porcentajes en específico, porque vamos a tener tarifas que van a ser del 5 y otras tarifas que van a ser del 12, del 15% o inclusive también del 12%. En el 103, también lo que se hizo fue actualizar los nombres básicamente. De los campos que estaban con los porcentajes anteriores. Ok. Cambio para proceso IVA de carga XML. Ya pueden cargar, eso ya está inclusive en producción y básicamente es aquí en compras, en este botón subir XML. En este subir XML ya pueden cargar con IVAs combinados y también al momento de importar los TXT. Ya los TXT también se pueden subir. Recuerden que esos TXT los conseguimos aquí, donde dice cargar compras SRI, examinamos y ya subimos. Ya se pueden subir. Igual el TXT sufrió un cambio, entonces tampoco se podían subir los TXT. En compras, digamos que ya está el proceso realizado, retenciones y para ventas los TXT también ya se pueden subir. Se agregó un buscador en ventanas de mi negocio. Habían ciertas ventanas de mi negocio que no se nos dificultaba un poco hacer la búsqueda. Por ejemplo, en los cruces no teníamos estas ventanitas de aquí. En cruce con pagos tampoco podíamos tener la ventanita de RU, tal vez identificación del cliente. Había, creo que con anticipos también, pago factura anticipos, se nos estaba dificultando encontrar. Recuerden que también son paginadas, entonces para hacer una búsqueda de algún número de documento o del RUT del cliente, entonces teníamos que estar cambiando de pestaña y con control F. Entonces, en el formulario de compra se agregó RUT, observación y tipo de documento. En el formulario de cruces con pago y cruces con nota de crédito se agregó RUT y razón social. En el módulo de cheques depositados se agregó número de depósito y banco de depósito. En el módulo de ingreso de inventario se agregó por proveedor. En el módulo de anticipo de proveedor, proveedor y observación.
En el de notas de débito se agregó RUC y cliente. En los cruces con pagos de anticipos, tanto proveedores y clientes, se agregó por el nombre del proveedor o RUC. En este caso, todos los que tenían cliente y RUC o proveedor y RUC. Se agregó también en anticipo, en nómina para buscar por nombre, en anticipos de nómina. Tampoco teníamos cómo buscar, entonces también ya podemos buscar por el nombre del colaborador. Entonces, en toditas estas ventanas se revisó una a una y se agregaron donde nos hacía falta esa opción de buscar. Creo que para todo es una muy buena mejora. Actividades en el diario, en momento de creación de asientos manuales. Actualmente ya tenemos el campo actividad en la mayoría de las transacciones. Ya podemos inclusive filtrar y sacar balances por esa actividad. Pero había digamos, la forma en los asientos manuales que nos faltaba en el diario. Obviamente tiene que tener activo ese campo, sí, las actividades, ese plugin. Y básicamente ahora en contabilidad, solo cuando es un asiento nuevo, ¿sí? Manual, es decir, manual, ahí yo le puedo asignar una actividad. ¿Sí? Le puedo asignar la actividad a ese diario para poder filtrar luego en el balance de resultados, etc. Esto era lo que faltaba en cuanto a esas actividades. También se agregó el vendedor o CAM en la asignación de vendedores mi negocio y se agregaron en la tabla madre de ventas. Ok. En la opción vendedores, ahora va a existir un nuevo campo, obviamente dentro del modificar también lo agregamos para que se pueda buscar y cuando nosotros agregamos un nuevo vendedor. Modificar para poderle ver. Aquí hay una nueva opción, digamos, para poder relacionar que se llama CAM o líder. En ese caso podemos buscar, podemos presionar el botón buscar, seleccionar todo, o podemos buscar, por ejemplo, por cada uno. Podemos poner, qué sé yo, Pau, le doy enter o buscar y automáticamente me hace esa búsqueda. Por supuesto, se filtra o no me deja seleccionar el mismo vendedor con el que yo estoy modificando. Por ejemplo, yo le pongo aquí David, no me sale David porque me filtra este vendedor, digamos, mi mismo vendedor o ese mismo vendedor que se está configurando. Adicional a eso, ese campo nosotros también lo tenemos en una tabla madre de ventas. Vamos a colocar del primero a hoy. Y le generamos. En ese Excel también se agregó este campo. Entonces, cuando ese vendedor tenga alguna factura, también le va a salir el campo vendedor y el campo líder en el reporte tabla madre. Esto fue solicitado por el departamento comercial. Ya se puede realizar la carga de IVA combinados en compras. Ya está también en producción. Básicamente, el problema era el siguiente. Al momento de ingresar una compra, se agregaron al inicio ciertas validaciones para poder salir a producción. Como ustedes podían ver, le salía el mensajito al cliente en compras, en ventas. No puede o no se puede colocar IVAs combinados, IVAs grabados combinados. Entonces, para poder salir a producción, se agregó como el control para evitar el problema, para luego corregir y que lo pudieran seleccionar. Entonces, como pueden ver en este ejemplo, ya se pueden combinar, en este caso IVA 15 con IVA 5, que son los grabados. El 0% no teníamos ningún problema. Ya se puede subir sin ningún problema. Ok, agregar el código auxiliar en productos de ferretería. El SRI sacó una reforma, por así decirlo, donde los productos que van a llevar el IVA 5% tienen que llevar un código auxiliar, digamos, distinto al código del usuario, del sistema del cliente, donde va como identificar en el XML a qué rubro pertenece. Eso se va a hacer de la siguiente manera. En el producto, siempre y cuando el producto tenga el 5%,
En el caso de que no sea, no, ni siquiera le va a salir la opción. Pero cuando el producto sea 5%, le va a salir esta opción aquí que dice código auxiliar. Este código auxiliar, cuando tenga el 5%, va a ser un campo obligatorio. En este caso, nosotros no pusimos el código, fue el rubro que publicó el SRI. Yeso, bloques, ladrillos, ya el cliente sabrá a qué grupo pertenece su producto y va a colocar, por ejemplo, petróleos, va a guardar y eso se va a ir en el XML cada vez que el cliente o el usuario haga la factura de ese producto del 5%. Esto ya estaría igual saliendo para producción.